Empezamos ahora sí. Dice que buenas tardes, que aunque veo muchas caras conocidas, también veo muchas caras nuevas, así que me presento, soy Miguel Cornejo, y en nombre de Pompaelo me gustaría daros la bienvenida a todos los amigos, a todas las autoridades y mandos que habéis venido a acompañarnos hoy aquí, y por supuesto a los ponentes a los que debemos la ocasión, empezando por Maite Pagaza, que como sabéis, aparte de europarlamentaria, vicepresidenta de la comisión que se dedica a estos temas en el Parlamento Europeo, pues es una conocida de todos como activista por los derechos humanos, por la libertad. Tenemos a José Manuel Romero, que desde la Policía Municipal de Pamplona lleva a cabo una labor muy importante en la promoción, mucho en el combate de los delitos de odio, en la promoción de la igualdad entre todos. Y tenemos finalmente por la Guardia Civil a Antonio Martínez de Baños, teniente con amplia experiencia en este tema, que nos hablará también de una perspectiva importante. Los delitos de odio son los delitos derivados de la discriminación, los delitos derivados de la falta de igualdad. Donde no hay igualdad ante la ley, no se puede decir que haya libertad, donde no hay libertad no hay democracia. Por lo tanto, esto es una cuestión más importante que simplemente que esté de moda o esté de menos moda la cuestión de los delitos de odio, es algo que nos afecta a todos. Desde Pompaelo, de los 3 años que llevamos de vida, nos hemos querido ocupar siempre de poner encima de la mesa la cuestión de la libertad, la cuestión de la igualdad, la necesidad de defenderlas. Por lo tanto, es evidentemente un placer haber podido reunir aquí y tener ocasión de compartir con estos 3 magníficos ponentes la sesión de hoy. Y como lo que queremos es oírles, pues empezamos con ellos. ¿Tú mueves esto? No, prefiero que me pases. Pues yo formal. A mí lo que me digan los de Pompaelo. Bueno, quiero dar las gracias por tener esta oportunidad de hablar hoy aquí por muchos motivos diferentes. Por una parte, nosotros ya desde finales del mandato anterior en el Parlamento Europeo, en mi oficina, nos dimos cuenta, estábamos trabajando el tema del terrorismo, que fue muy importante el trabajo que se realizó desde el Parlamento, porque lamentablemente asistimos a atentados muy graves en Europa, especialmente en el territorio francés y belga, pero no solo, también en España y también en otros lugares. Y hubo que trabajar mucho en reforzar la cooperación policial y judicial para ser más eficaces. Y se trabajó la directiva contra terroristas, hubo una comisión especial, se trabajó mucho. Y en la oficina siempre pensamos que, aparte del trabajo parlamentario que nos tocaba de oficio, teníamos que intentar hacer algo utilizando esos recursos que el Parlamento pone a nuestra disposición y hacer algo más en aquello que podíamos aportar. Y trabajamos efectivamente, pues porque además los españoles tenemos en todos los campos una experiencia mucho más dilatada, lamentablemente, y muchos de nosotros una experiencia personal sobre los fenómenos de radicalización violenta, pues también bastante empírica. Y nos dimos cuenta de que en algunos casos, algunos fenómenos que nosotros estábamos trabajando en una base de datos, que ahora es parte de una fundación pública en Francia y también del Centro Memorial, al terminar el periodo pedimos permiso, nos dieron permiso y pudimos regalar ese trabajo de documentación que habíamos hecho en la base de datos para que pudiera seguir adelante el trabajo. Nos dimos cuenta que en algunos casos, en algunos países, había unos incidentes de asesinatos que se denominaban delito de odio, pero que en otro momento lo denominaban como terrorismo. O sea que el mismo país a veces lo denominaba de una manera u otra, dependiendo de una toma de criterios, y eso nos hizo pensar que había unos puntos grises, unas partes grises entre lo que es los incidentes de radicalización violenta que llevan a incidentes de odio gravísimos e incluso con resultado de muerte, y la manifestación más industrial, más organizada de ideologías que son intolerantes, que son de odio, pero que se desarrollan de una manera incluso pues, global. Así que nos quedó pendiente, y como estamos en la oficina parlamentaria prácticamente las mismas personas, dijimos vamos a trabajar la cartografía del odio, pero no solo por estos motivos ideológicos, sino para ver
todos los elementos de motivación social que llevan al camino del prejuicio, como ha dicho nuestro presentador muy bien, hasta los elementos más extremos que pueden llevar a torturas o asesinatos por la estigmatización, por el prejuicio, por la intolerancia, por la deshumanización, por la minusvaloración de algunas personas por una característica real o percibida, que atacan a personas reales, aunque a veces creen que están atacando ideas o colectivos más o menos abstractos. Y lo que nos encontramos al hacer el trabajo es que algunas de estas motivaciones que generaban ataques, acoso o incidentes, algunos eran delitos, otros podían ser agravantes, otros eran incitación. En algunos casos había varias motivaciones mezcladas, porque cuando el mecanismo de la rabia o del odio se activa, parece que echa mano de todo lo malo que puede tener el ser humano dentro. Y con todo eso nos pusimos a trabajar, primero, y además gracias a una profesora pamplonesa, bueno, que trabaja en Pamplona, María Jiménez, en la Universidad de Navarra. Ella fue nuestra jefa de metodología en el trabajo de más de 2 años. Y tenemos un trabajo de otra persona muy conocida aquí, que es Javier Resaca, gran especialista en temas de radicalización y de redes sociales, que hace una aportación muy, muy importante al estudio de cartografía, que es muy vasto, que es multidisciplinar, que trata muchas cosas, porque queríamos hacer un trabajo divulgativo, un trabajo que pusiera cosas difíciles de una manera más o menos comprensible. Tanto definiciones, hay su catálogo de definiciones, su catálogo de la radicalización, cómo va desde el prejuicio mental hasta lo más organizado, esas redes de odio organizadas, y luego ya el siguiente paso, ¿no? el que linda con el que hemos dicho, con el terrorismo en algunos casos. Aunque hay algunas motivaciones que generan terrorismo y otras no, por suerte, pero en algunas sí, otras no. Eso es un fenómeno y por eso le llamamos cartografía. Porque el territorio tenía que ser delimitado, las cotas tenían que ser delimitadas. Primero, que no es lo mismo el crimen interpersonal o el odio interpersonal que el odio de motivación social. Que necesitábamos ver elementos de criterio, lo que es común de lo que es específico. Y que todo eso nos tiene que ir ayudando, porque una de las cosas que vimos pronto fue que la calidad del dato, que es clave para hacer buenos análisis y buena legislación, si no hay datos, solo con cosas cualitativas no vamos a ningún lado. Y dijimos, vamos a hacer una base de datos, que es lo que a nosotros nos gusta. No nos gusta. Es una ironía, porque es un quebradero de cabeza. Pero dijimos, para hacer bien esto necesitamos datos. Y dijimos, bueno, venga, datos oficiales. Los datos de la OSCE, que solo toma datos desde 2015. Y al principio, en 2015, no eran nada buenos. Pero decíamos, bueno, con esto solo no vamos a ningún lado. No se puede hacer un mapa de calor cuando los países, digamos, de una manera común, ven muy pocas motivaciones, que existen, que son reales, pero no nos da la cartografía. No nos da todos los fenómenos de intolerancia que están pasando en esos 6 países que representaban tanto a, pues un poco la sociedad europea. Dijimos, bueno, pues tenemos que abrir el horizonte. Dijimos, bueno, venga, pues todos los datos de fuente abierta que vayamos encontrando, todo lo que las organizaciones y observatorios de la sociedad civil en esos países nos puedan dar. Y con eso ya fuimos teniendo una visión muchísimo más abierta y fuimos viendo también elementos de dinámica social. Es que durante el COVID se generaron incidentes bastante serios que tenían como base el prejuicio por tener COVID, por presuntamente tener que ver algo con el origen del COVID o por sufrir el COVID. Uno de los incidentes que tenemos en vídeo, porque en cartografía, en la parte de web, que se puede ver en el teléfono, lo pueden ustedes ver en inglés o en español o en un ordenador, pero está también preparado para el teléfono móvil, pueden ver los sonidos del odio. Hemos ido recogiendo distintos sonidos del odio para que se vean lo similares que son. ¿Ese eres tú? Vamos a ver si les quieres Bien, poner en bien. pantalla. Si es que nos dejan, porque esto no está funcionando.
Ese, evidentemente, no es nuestra web. Es la del siguiente ponente. Enseña un poco lo de los sonidos y así ya voy terminando, para que podamos... Bueno, mientras ponemos cartografía, no cabe duda de que cuando hablamos de datos, él asentía. Decía, claro que hay que saber, porque esto es como, no todos los delitos de odio, los más graves, son como el asesinato de Lucrecia Pérez, que es un delito de odio de libro. Motivación social, desconocimiento de cuál es la víctima a la que se va a atacar, racismo, un grupo que se organiza para ir a hacer la acción, en fin, todos esos componentes. Cuando vemos los datos empíricos a los que nos hemos enfrentado, porque hemos ido buscando y sacando del anonimato en lo posible los resultados de los incidentes más graves, los que tenían un resultado de muerte, veíamos que era más bien como las operaciones, que cuando se abría se encontraba vísceras, sangre, grasa, y había que ir diferenciando elementos de agravante de, a veces, otros elementos también. Y, por tanto, nos dábamos cuenta que tenemos que mejorar muchísimo la dogmática, la teórica, para poder, junto con los operadores judiciales, con los operadores políticos, con los operadores incluso del ámbito sanitario en su caso, lo que es una aproximación más precisa al fenómeno para hacerlo mejor, para visibilizarlo mejor y para poder hacer las políticas, algunas que pueden ser sociales, otras administrativas, otras punitivas en el Código Penal, en el ámbito civil o en el ámbito penal, pues de una manera mucho más aproximada al fenómeno. Y evitando, además, falsas retóricas o falsas teorías o polarizaciones que no tienen que ver con el fenómeno, sino con otras guerras. En Sonidos del Odio, por ejemplo, bueno, aquí está el índice. Tenemos un mapa y, claro, podemos pinchar aleatoriamente lo que, por ejemplo, ese que pone. Me voy a levantar, 5.000 manifestantes exigen que los inmigrantes abandonen Alemania. Pon otro. Pon el sonido. A ver. Vamos a oírlo. Se nos acaba de escapar el técnico. Vamos a ver. No sé si tiene capacidad esto. Ay, no hay micro. Sí, pero ¿Podemos debería acercar dar. el micro de alguna manera? No sé, eso es que debería estar saliendo la salida de audio. No sé si nos oye. Bueno. Vamos, por ejemplo, a uno antisemita de Hungría, por ejemplo. Bueno, o eso mismo, venga. Wir wollen keine Salafisten-Schweine! Fickt euch! Sí, pon alguno pon uno del este. Ese mismo, a ver qué es. Venga. Para judíos. A ver, vamos a Italia. Venga. Este es racismo en el fútbol. Pon uno Cataluña, a ver, ¿qué nos sale? Mira. Bueno, no sé lo que les habrá parecido a ustedes. Bueno, nos podemos tutear a todos vosotros. A mí, desde luego, me ha recordado muchas cosas y se me ha metido dentro del cuerpo. No sé si a los presentes les ha ocurrido algo parecido. ¿Por qué pusimos los sonidos del odio en la página web? Porque
pese a que intentamos en el libro poner casos, hay cosas terribles. Hay una agresión a un niño en Italia simplemente por su color de piel, a un niño de 4 años, porque se acerca al cochecito de un niño pequeño y el padre de la criatura le da una patada que lo lanza por el aire. O tenemos recogido el incidente de tres menores de edad gitanas quemadas vivas en una caravana. Hay muchas cosas que están recogidas en el libro, pero como hemos trabajado también con el aparato estadístico, nos parecía que la matemática siempre da razón, da capacidad de análisis, pero no enseña eso. Aunque pusimos todo el empeño en contar casos para que cualquiera que se asomase a este libro se diera cuenta de que hay muchas motivaciones, que todas son igualmente graves, que el hecho de que haya personas que no nos gusten de unas ideas o de otras, o de unas características o de otras aleatoriamente, o que no seamos de la misma identidad, no significa que no tengamos que ver cuando una persona, por un elemento de su personalidad, de su identidad o de su aspecto, de lo que sea, es atacada. Que eso no hay que perderlo nunca, la capacidad de ver al ser humano vejado y atacado. Y por eso pusimos también vídeos, en lo que hemos podido, porque hay algunos vídeos que reproducen la humillación de seres humanos. En concreto, en 2 países europeos tenemos la humillación de mujeres gitanas, a las que hinchas del fútbol les vejan, unos les orinan, otros les echan monedas al suelo para que las recojan, tumbándose. En fin, hay cosas que creemos que es importante compartir para entender. Y aparte del fenómeno de la infranotificación, porque cuanto más marginal o más estigmatizado o más machacado esté un grupo de personas por un motivo, me da igual cuál, aquí en Pamplona es muy fácil imaginar algunos, más difícil es que las personas afectadas denuncien. También lo que hemos querido hacer es recoger elementos de paralelismo, uno de los elementos de paralelismo más terribles desde el punto de vista moral, no por la gravedad, sino por lo que significa moralmente, es los paralelismos entre ataques a simbología o a tumbas, por ejemplo, de víctimas del terrorismo de ETA y de víctimas del Holocausto, o acoso a supervivientes del Holocausto que van por los coles, o a personas que aquí hablan en el tiempo del terrorismo de la memoria de las víctimas, cuando todavía hay cierta, en algunos casos, una gran política de legitimación. Estoy hablando de Navarra, que como el País Vasco es el lugar donde todavía se intenta blanquear claramente el pasado del acoso más grave. E incluso diré que en el caso del Holocausto, tantas décadas después, todavía en estos años en Francia hay 2 asesinatos que hemos podido consignar con un agravante en el asesinato por el tema del antisemitismo, a 2 supervivientes del Holocausto. No sé, hay muchas cosas en cartografía, podría estar horas, creo que no es lo que tenemos que hacer, pero por ver algunas de las cosas también. En el caso de Cataluña hemos visto un elemento de hispanofobia, claro. Lo hemos recogido por bases de la sociedad civil. Hay un tanto por ciento de incidentes de intolerancia que sí se dan por un acoso a personas que no tienen una ideología identitaria secesionista y sin embargo, y esto es en toda Europa, en todo lo que hemos analizado, en los incidentes con resultado de muerte, la mayoría de los casos que hemos encontrado son por racismo y xenofobia. Hay muchos también por temas de orientación sexual. Y en el caso de la identidad sexual, sobre todo en chavales jóvenes, hay muchos suicidios a causa del acoso, que no pueden resistir más. Y todo eso nos debería hacer pensar, porque a veces queremos quitarle importancia a ciertas cosas que parece que están más normalizadas en nuestra sociedad y no es del todo cierto. Hay mucho por visibilizar, por entender y por contener en la parte más oscura que podemos tener. Así que hay mucho en cartografía y vamos a tener la oportunidad de ver ahora, porque de la mano de los operadores policiales es muy importante, porque son quienes más consignan aquello que sí se denuncia, o incluso cosas que no se llegan a denunciar, pero que ellos conocen de primera mano. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a ver. En Navarra hemos tenido fenómenos que son muy interesantes de analizar y yo creo que en el debate vamos a poder hablar de todo ello. Bueno, y de hecho ayer
como cosa curiosa, hubo que vencer también un elemento de acoso a la proyección de una película de Iñaki Arteta en Cataluña. O sea que hay muchas cosas que tenemos que ver, porque todas ellas son serias. Porque en una sociedad en que una parte de lo que somos como sociedad, da igual por el color de piel, por la orientación, por una discapacidad, por lo que sea, o una parte de la opinión que se quiera silenciar para que solo haya un pensamiento que se movilice en una sociedad, habla de una sociedad que tiene problemas de pluralismo, que tiene problemas profundos de entender lo que es un Estado de Derecho democrático. Y vamos a ver, ya para terminar, yo espero ser ponente en la petición que nos realice el Consejo para que se pueda hacer un delito europeo de odio que nos obligaría a ver legislativamente unas definiciones comunes, unos criterios comunes, una objetivización, una seguridad jurídica para todo este material que todavía pues está como en cartografía. Así que vamos a ver si hay suerte. Muchas gracias. Muchísimas. Muchísimas gracias, Maite. Ahora, si os parece, seguimos con José Manuel Romero, que efectivamente nos va a contar una iniciativa que existe en Pamplona, que funciona en Pamplona, para denunciar o para reportar, no siempre puede ser denuncia, este tipo de actuaciones. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Bon Paelo, Gustavo, Miguel, la posibilidad de darnos voz a Policía Municipal de Pamplona. Y muchísimas gracias, es un auténtico placer estar con dos ponentes de la categoría profesional y humana de Antonio, Maite. Jamás pensé en el año 2003, fatídico año para tu familia, para la democracia y bueno, para la gente de bien. Ese fue el año en el que eché la instancia para ser policía. Qué casualidad, cuando se acabó un poquito de información para hacer esto, pues bueno, vi esa casualidad, ¿no? Dije, vaya, pues casi 20 años después estoy con la hermana de una persona que posiblemente también me haya ayudado a decir, pues tengo que luchar contra el odio, ¿no? Bueno, quiero hablaros del Proyecto Clara. Proyecto Clara es un acrónimo, Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los Delitos de Odio. Es un proyecto europeo. La Unión Europea lanzó este proyecto. La idea que tenía era que se llevara a cabo mediante las administraciones locales. Entiende la Unión Europea que la administración local, ese nivel básico, es el más importante a la hora de atajar, ¿no? En este caso, los delitos e incidentes de odio. Yo cuando lo leí en el 2020 me parecía correcto. Ahora en el 2022 digo que sí, que está muy bien que sea el nivel base de la administración, pero que yo entiendo que tenemos que atacarlo por tierra, mar y aire, a todos los niveles, autonómico, nacional y por supuesto europeo. Bueno, el proyecto Clara en principio estaba capitaneado por la Universidad de Salamanca, que ya pues unir universidad y policía, bueno, pues para mí es un gran logro, ¿no? Están varias policías municipales de Madrid, Madrid es la que lo capitanea, tenemos también a Getafe, Leganés, Málaga, Elche y Pamplona, ¿no? En principio, la elección de Pamplona se dio pues porque somos una policía municipal prácticamente integral. Si vamos por cualquier ciudad de España y queremos poner una denuncia, tenemos que ir a una comisaría de la Policía Autonómica o de la Nacional. Aquí, afortunadamente, bueno, desplegamos 400 mujeres y hombres, desplegamos pues todas las posibilidades en cuanto a la seguridad que se puede hacer en una ciudad, entre ellas también la Policía Judicial, Unidad de Protección Social, Policía Comunitaria, de la cual tengo la fortuna de liderar y capitanear. Por lo tanto, nos vieron como idóneos para llevar a cabo este proyecto. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo mediante 10 clases, 10 CLAPs. CLAP es un acrónimo de Comunidad Local de Aprendizaje. Este aprendizaje, que lo hicimos 16 policías y 11 asociaciones. Los policías éramos de diversas unidades, no éramos únicamente del área social o del área… Éramos lo mismo patrulleros que están en la calle, que de tráfico, que de oficina de denuncias, y 11 asociaciones de las que se trató de abarcar un abanico amplio. Lógicamente siempre hay asociaciones que van a quedar fuera. Estamos hablando de Médicos del Mundo, estamos hablando de Cáritas Diocesana, estamos hablando de un montón de asociaciones. Seguramente si digo me voy a dejar alguna y es las tenemos atrás, ¿verdad? Es el error en el que no quería caer.
Bueno, este aprendizaje dialógico consiste en que no se da una masterclass en la que viene un ponente y todo habla y todos escuchan, que también se hacía, ¿no? Vino la fiscal de delitos de odio, María del Campo, una extraordinaria fiscal, que a mí me gusta decir, ahora que no me oyen, que habla como una persona normal, ¿no? Habéis oído a los fiscales y jueces que cuando hablan súper rápido parece que es que encima lo saben de memoria, parece que lo están leyendo. Es una persona pues bueno, que le encanta su trabajo y transmite muy bien. Estuvieron pues bueno, diversos colectivos dándonos una serie de información, pero lo que mejor nos vino fue esa estancia codo con codo, ¿no? Hablamos de asociaciones, por ejemplo, como SOS Racismo, ¿no? SOS Racismo es una asociación que tiene un lenguaje institucional muy fuerte contra la policía. Yo no voy a decir que todo fuera maravilloso desde el primer día, no voy a mentir. Pues hubo que vencer esas resistencias, ¿no? Pero es que para eso estábamos. El primer día, pues éramos la policía contra las asociaciones, ¿no? Un poquito. El segundo día ya nos íbamos conociendo. A partir del tercer día, pues bueno, ya éramos personas por el nombre, ya no éramos un policía con el número tal, ya éramos José Manuel, era Antonio, era Sara. Entonces eso nos sirvió mucho para romper barreras, ¿no? Luego sucedió un hecho. Comenzamos la formación en marzo de 2020, como recordaréis. ¿Qué pasó en el 15 de marzo? Todos a casa, ¿no? Estuvimos un tiempo sin poder reunirnos y cuando nos reunimos elegimos un edificio de la Ciudadela, la Sala de Armas, que es muy amplio, precioso, ¿no? Traes a cualquiera y pues se queda alucinado lo bonito que es, ¿no? Y tenía la particularidad de que no hay ningún bar cerca. ¿Sabéis cómo somos los españoles, no? Tenemos que parar a tomar el cafelito. Pues bueno, decidimos que para que no se nos, digamos, desmanara todo el ganado, hablando así en broma, que íbamos a traer cada uno, pues uno traía café, otro traía pastas. Pues bueno, esa decisión que fue circunstancial nos sirvió para que nos conociéramos todavía más. Esa media hora en la que ya no somos los ponentes, ya no somos los que escuchamos, sino que somos José con Maite, pues hablábamos, nos conocíamos realmente, rompíamos todas las barreras. Bueno, pasaron las 10 formaciones, ese trabajo dialógico entre todos, llevando a cabo un proyecto, porque la Unión Europea, ya sabéis, los hombres de negro te dan el dinero, te dan los documentos, pero te dicen, tú dame algo a cambio, algo palpable. Decidimos entre todos hacer un producto que se llama Pamplona frente al odio. Sí que es cierto que no quisimos tirar muy alto, como se suele decir coloquialmente, porque queríamos algo que sirviera para siempre. Yo cuando me acuerdo que dije, quiero un proyecto que sirva para siempre. Ahora me di cuenta que me equivoqué, ojalá dentro de un mes tengamos que decir, lo cortamos porque afortunadamente no tenemos ningún incidente de odio. Voy a explicar en qué consiste el proyecto. El proyecto consiste en que tenemos como satélites a las 11 asociaciones, más otras 2 que se han querido unir al proyecto. Estamos abiertos a todos, evidentemente. Esas asociaciones, a sus usuarios, les ponen de manifiesto un cuestionario de incidentes de odio. Así muy rápido, para no dar mucha murga con el tema jurídico penal, ¿no? Los delitos más o menos ya tenemos todos claro lo que es, ¿no? Tiene que estar tipificado en el Código Penal, un delito de odio además tiene un componente personal, digamos, que tú haces daño a esa persona, le robas, etcétera, le lesionas, pues por esa motivación, ¿no? En este caso, lo que no llega a delito de odio, que es un incidente, que sigue siendo un hecho igual de execrable, pero en este caso no está tipificado, nos dimos cuenta que se perdía. De hecho, cuando María del Campo nos expuso los datos, que por eso asentía en la ponencia Maite, pues trajo datos de la Fiscalía. Año 2020, 1000 delitos de odio y 40 incidentes, que es algo así como decir que hay 1000 delitos contra la seguridad vial y 40 dobles filas. No cuadraba, ¿verdad? Hay muchísimos más incidentes en la cifra oculta. Y ahora yo también digo, y delitos. Es un delito con muchísima cifra negra, no se denuncia. En cierto modo, es lo que decía Maite, ¿no? La víctima muchas veces incluso no sabe que ha sido víctima de eso. Es que hay gente que no sabe que en el Código Penal español, de los pocos delitos que hay bien tipificados en el tema del odio, es el negarle, por ejemplo, el acceso a un bar a una persona por ser de etnia gitana. O un funcionario público que le niegue a una persona, por ese tipo de motivaciones, cualquier tipo de prestación al que tenga derecho. Entonces, lo que quisimos era recoger todos esos incidentes, para después, evidentemente, con el dato y con calidad de dato, poder intervenir. Esas asociaciones tienen ese formulario en una especie de nube,
Pero realmente ese era el núcleo, ¿no? Era que todo el mundo sepa que si alguien tiene un incidente de odio puede ir a SOS Racismo, puede ir a Médicos del Mundo, puede ir a Cáritas a decir, me ha pasado esto. Si luego se convirtiese o hubiese estado mal tipificado y fuera un delito, por supuesto que en Policía Municipal lo investigábamos. ¿Qué conllevaba eso? Eso era el núcleo, ¿no? El núcleo es ese formulario, pero ese núcleo lo que nos lleva es a tener un contacto permanente con esas asociaciones. Lo que no queríamos era que terminara el proyecto Clara, lo firmáramos y no nos viéramos ya nunca más, ¿no? Queremos algo que perdure en el tiempo. Entonces hemos creado una red con todas las asociaciones y nos conocemos por el nombre, que eso aquí en Pamplona, cuando lo cuentas dices, pues, bueno, bastante básico, lógico, ¿no? Pues desgraciadamente no era así. Había muchísimas asociaciones que tenían la idea de la policía, pues como esa institución así un poquito, ¿no?, cerrada, que cuando llamas a la policía es por algo muy malo, y yo creo que afortunadamente, bueno, hemos conseguido romper un poquito esa barrera. Seguimos trabajando en ello todavía. Esa creación de red, por ejemplo, lo que ha significado para nosotros, para que os hagáis una idea y poner ejemplos palpables, es que podamos ir un fin de semana, en este caso de febrero de este año, con un miembro de la comunidad islámica, aportando información a chavales. Creamos unos flyers, un papelito pequeño, con información acerca de los servicios sociales generales del Ayuntamiento de Pamplona y con información sobre la asociación SEI, que es una ONG que también trabaja con nosotros, sobre, fundamentalmente, pues un abogado los lunes gratuito para temas de extranjería, ¿no? Hay muchos chavales que han cumplido ya 18 años, están fuera digamos, del Gobierno de Navarra ya, pues algunos les prorroga esa tutela y otros están fuera de ese ámbito, entonces pues duermen en la calle. Lo que queremos es transmitirle esa información, ¿no? Que ellos se pasaran por allá. Pues bueno, os quiero confesar que fue una de las experiencias personales más gratificantes que he tenido. Ya cuando empezamos nos dijo Abdel, dice, yo creo que es la primera vez en España que la policía, íbamos de paisano también, es cierto, pero como hacemos siempre en policía comunitaria, la primera vez que la policía acompaña a un musulmán para dar información al resto de... Bueno, me llenó de orgullo que por lo menos seamos los primeros, no solo en cifras COVID, ¿no?, que seamos los primeros en algo, ¿verdad?, en hacer algo. Para mí fue, pues bueno, muy bonito. De hecho, ya hablando ya más que de cantidad, de calidad, Abdel, el chico con el que íbamos, conocía prácticamente a todas las cuadrillas. Pues bueno, hablamos con un montón de chavales. Nos transmitieron sus ganas de trabajar, sus ganas de estudiar. Muchos hablaban castellano como cuando fichaba el Real Madrid un jugador y a los 2 meses ya habla castellano mejor que tú. Esas ganas de hacer, de trabajar, de sobrevivir. Pues la verdad que nos gustó muchísimo. Y también es cierto que nos dijeron todos, no sé si es que justo elegiría, la verdad que conocía prácticamente a todas las cuadrillas, que no habían sentido racismo en Pamplona. Eso también nos lo transmitieron, es cierto. Bueno, otro de los palos del proyecto Clara, termino ya, es la formación y sensibilización de los propios policías, ¿no? Hay que tener en cuenta que la policía, cuando intervenimos, por desgracia, tenemos un efecto túnel. La policía intervenimos, por poner una cifra, con el 10% de los malos, ¿no? Si hay 1000 personas de una determinada etnia o de un determinado colectivo, ese 2, ese 3, ese 5% son muy revoltosos. ¿Qué conoce la policía? Esos. Es una desgracia, pero es así. Entonces, a veces, pues bueno, puede surgir que pierdas ese centro, ¿no?, esa realidad, ¿no? Pues por eso damos estas formaciones, que para mí es sensibilización más que formación como tal. Y bueno, eso también ha servido, el proyecto Clara, pues para que visibilizar el proyecto, ¿no? Ahí donde está la policía es que está pasando algo, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, nos llamaron desde el Gobierno de Navarra para formar parte del diagnóstico del plan de lucha contra el racismo, ¿no? Que pues me llena de orgullo, ¿no?, que el Gobierno de Navarra llame a la Policía Municipal para que les hablemos de eso, ¿no? Hemos estado en Navarra Televisión dando entrevistas y pues diciendo lo que hacemos. Desde Vitoria nos llamaron para pues unas ponencias de derechos para la ciudadanía, ¿no?, que me decía la jefa de allí, decía, mira, estoy muy contenta con lo que habéis dicho, con cómo lo habéis propuesto. La pena que me da es que no haya venido ningún policía de Vitoria, ¿no? Pues bueno, pues estamos dispuestos a explicar nuestro proyecto por supuesto, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y afortunadamente pues también estar aquí con vosotros. Quiero poner un vídeo de 1 minutito que viene a ser un poquito el resumen de todo el trabajo de Pamplona frente al odio, ese proyecto que se convirtió... ¿Sufres, observas o conoces un caso de discriminación por motivos racistas o xenófobos?
orientación sexual, identidad sexual y de género, O por enfermedad. Por tus creencias. discapacidad, no te calles. Comunícalo a cualquiera de nuestras asociaciones o entidades. Pamplona frente al odio. ¡Pamplona frente al odio! Pamplona frente al odio. Pamplona frente al odio. Pamplona frente al odio. Pamplona frente al odio, Pamplona frente al odio. Pamplona frente al odio, Pamplona frente al odio. Pamplona frente al odio. Gracias. Ya, muchísimas gracias, José Manuel, que es un proyecto que da una idea de lo que se puede hacer sin enormes inversiones, simplemente con la actitud de estar dispuesto a romper esos prejuicios. En algunas ocasiones hemos hecho el experimento ya de poner a gente que en teoría debería o piensa que no se puede entender uno al lado del otro y ver que salen muchos puntos de acuerdo. Es un ejemplo, yo creo que hay que seguir profundizando. A continuación tenemos a Antonio Martínez de Baños, teniente de la Guardia Civil. ¿Perdón? Digo, a continuación tenemos a Antonio Martínez de Baños, teniente de la Guardia Civil, que nos va a hablar también. Uf, mis disculpas. Disculpado. Eso de degradar a la gente en directo debe doler. Muy bien. Decíamos que representando a la Guardia Civil representa también otro de los tipos de discriminación desde el lado de víctima que se sufren en Navarra y de los que más cuesta hablar, porque aquí, como decíamos, tenemos unos niveles de delitos de odio mucho más altos en proporción a nuestra población que en el resto de España, aproximadamente 6 veces más. El 41% de ellos son por causas ideológicas y, sin embargo, se supone que ese 41% solo refleja, o en su mayoría refleja, supuestos delitos desde la extrema derecha, cuando cualquiera en nuestra percepción vemos que aquí las cosas son un poco distintas. Antonio nos puede contar mucho de eso y de otras cosas más. Adelante, compadres. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el capitán Antonio Martínez de Baños y no pasa nada, son gajes del oficio. Agradecer en primer lugar a Pompaelo, representado por Miguel, y poder compartir mesa con personas tan ilustres como Maite, como José Manuel. Encantado. Bueno, para mí es un orgullo también estar aquí con vosotros aquí sentado. Y bueno, yo creo que tengo la parte más complicada, soy el último y al final voy a intentar un poco pues complementar, y me sumo mucho a las palabras de mis compañeros, de las ponencias que han dado, que las suscribo totalmente. Y bueno, pues si me puedes poner por favor la presentación. Sí que es cierto que bueno, yo me encontraba pensando acerca de qué contarles a ustedes, intentar ser un poco práctico. Intentar reflexionar también acerca de este fenómeno del odio. Yo no sé si al final, después de mi ponencia, van a salir con más cuestiones que las que tienen actualmente, pero bueno, así contribuyo al futuro debate y bueno, lo dejo ahí. No sé si lo puedes... ¿Se ve bien? Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, básicamente me voy a ajustar al tiempo, pero quiero, pues eso, hacer una aproximación al fenómeno del odio. Digo fenómeno porque, bueno, ahora contaré un poco a continuación la visión que yo tengo al respecto. También he traído unos casos de cierta importancia, como es el caso Alsasua, y luego otro caso que se produjo recientemente a través de una sentencia del Supremo, concretamente en San Andreu, en Barcelona, por bueno, una agresión que creo que ha comentado antes Maite. Creo que es de importancia subrayar un poco las novedades al respecto que hay en materia de odio y luego, pues bueno, vender un poco nuestro producto también, que sepan ustedes lo que venimos haciendo, nuestras intenciones, nuestras funciones en esta materia, ¿vale? Paso, por favor. No les quiero tampoco aburrir, simplemente me veía en la obligación un poco de traer en contexto, pues para aquellas personas que desconozcan de lo que estamos hablando, pues bueno, básicamente un delito de odio lo tienen en pantalla, se ha reproducido anteriormente, pero básicamente pues toda acción, ¿no?, que pueda suponer una humillación desde el punto de vista discriminatorio hacia una persona o un colectivo, ¿vale?, por cada una de las razones o motivos que vienen recogidos ahí en la parte de abajo concretamente, que hace referencia al 510 del Código Penal y que evidentemente pues merece una especial protección, ¿no? Lo que sí que me gustaría subrayar es el concepto de ideología. En este sentido, también lo recojo aquí porque, bueno, en nuestra experiencia profesional y también un poco desde el punto de vista de la judicatura,
Este concepto trae ciertas controversias en el sentido de que el legislador, me consta, que el espíritu que pretendía con esto es recoger cualquier tipo de ideología, no solamente desde un punto de vista o un carácter eminentemente político, que es el tratamiento que se está dando en la actualidad. Si bien es cierto que creo que, bueno, conforme a la sentencia que voy a exponer a continuación, o lo más relevante de ella, sí que se va abriendo este espectro, cosa que es una cosa positiva. Es decir, que el concepto de ideología es en el sentido más amplio, ¿vale? No simplemente desde un punto de vista eminentemente político. Y creo que esto, pues bueno, de aquí a un futuro, poco a poco creo que va a ir a más, o se va a ir contemplando esas diferentes tipologías de ideología. Luego pondré algún ejemplo para que lo entiendan un poco mejor ustedes. Bueno, básicamente esto es un poco, lo explico, esto es un poco lo que tengo yo en la cabeza, ¿no? Creo que ha sido explicado por parte de los ponentes que me acompañan, pero básicamente de una forma gráfica, yo esto lo concibo como un fenómeno, ¿vale? El delito de odio al final es un poco bueno, la parte penal, ¿no? El hecho delictivo, pero se engloban una serie de hechos que existen, que muchos de ellos, la gran o inmensa mayoría, no finalizan como delito de odio. Y digo fenómeno de odio porque al final se trata, si me voy a la raíz del concepto, no deja de ser otra cosa que, bueno, un sentimiento, ¿no? Una emoción que puede sentir, que es el odio que siente una persona hacia otra persona o hacia un colectivo de personas y que le lleva a realizar, pues, una serie de actuaciones. Algunas de ellas de menor nivel, por decirlo de una forma, simplemente pues se quedan a un nivel más bajo, y otras que, bueno, tienen dimensiones, unas consecuencias mayores. Evidentemente, todo el fin de odio es dañar la dignidad humana. Esto es lo más importante de toda esta, bajo mi punto de vista, de lo que estoy intentando transmitir. Luego tenemos, pues, otros conceptos, ¿no?, que están incardinados dentro del fenómeno del odio, que es la intolerancia o la discriminación. Intolerancia, pues cualquier hecho, actuación a veces inconsciente por parte de alguna persona que, bueno, que sí que intenta transmitir de una forma inconsciente, quizás en ocasiones, como digo, pues ese rechazo, ese odio al diferente, ¿no?, a aquella persona que tiene una característica diferente o que al menos el agresor considera que es diferente y es meritoria de llevar a cabo una acción de odio. La discriminación, que puede ser, pues, ya de una forma más consciente, más dirigida, más activa, ¿vale? Y finalmente, pues, culmina en lo que viene siendo el delito de odio, que no deja de ser otra cosa que el poder demostrar una serie de elementos, un elenco de elementos que tienen que ser necesarios para que la propia judicatura, los propios jueces o tribunales, pues, puedan o clasificarlo como tal. Dale, por favor. Nosotros nos centramos, evidentemente, en combatir este delito de odio, como digo, en su última instancia, pero no dejamos de ver toda la amalgama de hechos que existen, ¿no? ¿Pasa? Y como decía, pues todo eso que no llega a ser delito de odio es lo que denominamos, que también ha comentado antes José Manuel y Maite, incidentes de odio, ¿vale? Pasa, por favor. Bueno, aquí pretendo un poco, pues, trasladar una serie de ideas, es algo un poco abstracto, luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones, pero bueno, sí que me gustaría, pues, subrayar la parte que se ve del iceberg, el delito de odio, lo que viene siendo, pues, algo que queda perfectamente demostrado para las autoridades judiciales y que, evidentemente, pues, bueno, como consecuencia de ello, las personas que lo llevan a cabo finalmente son condenadas, ¿no? Sin embargo, en la parte, pues, sumergida o más oscura, ahí lo que pretendo un poco es representar ciertos aspectos, lo que se comentaba antes, la cantidad de hechos que nunca van a ser delitos de odio, son los incidentes de odio, pero también aquellos que son delitos de odio, que comentaba antes José Manuel, que no han podido ser demostrados ante la autoridad judicial. Voy a poner un ejemplo práctico que se nos viene dando, pero bueno, así yo creo que igual con los ejemplos intento transmitir mejor lo que pretendo. En la investigación, por ejemplo, de un perfil de redes sociales, de una persona que, bueno, que se dedique a realizar actos discriminatorios o un discurso de odio importante, por poner un ejemplo contra el colectivo LGTBI, pues bueno, en ocasiones quizás detectamos ese perfil y con ese perfil, con los comentarios que hay, pues quizás la autoridad judicial o la Fiscalía no lo considera suficiente, ¿no?, para incardinarlo dentro de un delito de odio. Pues toda esa labor de investigación que podemos venir desempeñando, el poder encontrar antecedentes acerca de ese autor, de esa persona, de ese victimario que está detrás de ese perfil,
Los perfiles complementarios que podemos encontrar en otras redes sociales, que muchas de las ocasiones también se dan, que van en esa misma línea. Una serie de indicadores, ¿no? Indicadores de polarización, que básicamente no dejan de ser otra cosa que son aquellos signos propios de la persona que nos permiten pues, decir que esta persona tiene un perfil determinado por esto y por esto, porque tiene unos tatuajes determinados, porque va a concentraciones de una índole, un carácter determinado, porque tiene unos antecedentes policiales o judiciales por haber producido algún tipo de agresión a una persona concreta, bueno, un sinfín de cosas, y todo eso en su conjunto pues nos permitiría, de alguna forma, poderlo justificar ante la autoridad judicial y finalmente sí ser delito de odio, ¿no? Esto es un ejemplo. También quería, en esa zona gris, pues incardinar otra serie de, no sé si la palabra es colectivos, pero lo que le quiero transmitir es que yo tengo una visión universal de los delitos de odio. No sería correcto lo que estoy diciendo en el sentido porque el delito de odio a día de hoy no es universal. Protege a unos ciertos colectivos, pero a mi entender debe proteger a todas las personas por el hecho de ser personas y por el hecho de tener dignidad. En este sentido, podemos encontrar unos ejemplos como lo que comentaba de la idea de la ideología. La ideología, por poner un ejemplo, una persona que tiene una filosofía de vida que se ve cercana a ser vegano, por poner un ejemplo, y recibe algún tipo de agresión, pues esa persona no está protegida. No sería una persona que mereciese una protección por el artículo 510 del Código Penal. O mismamente una persona que se dedica a agredir a personas mayores porque le apetece y tiene odio hacia las personas mayores. Las personas mayores en este sentido tampoco serían protegidas por el Código Penal, en el artículo 510 o el 22.4 del agravante, por la compresión física o me da igual. Piensen ustedes lo que consideren que cualquier otro aspecto diferenciador o característico, pues evidentemente quedarían fuera si no son esos colectivos que he comentado al principio. Paso, por favor. Como he dicho, pues desde mi punto de vista el fenómeno de odio debe ser algo universal, debe proteger a todas las personas, principalmente por la dignidad humana de todas ellas y, por supuesto, que debe existir una protección pero hacia todas las personas, no solamente hacia una serie de colectivos. Por supuesto, no digo que no tengan que tener esos colectivos que están recogidos en el Código Penal, pero sin embargo nos dejamos una parte importante de gente totalmente desprotegida, ¿no? Pasa, por favor. Vale. Este es uno de los casos que, supongo que ustedes ya conocerán. Para el que no lo conozca, muy resumidamente, como saben, en el año 2016 se produjo una agresión en Alsasua, concretamente en un bar, básicamente de alguno de los ciudadanos de esa localidad hacia dos guardias civiles concretamente y sus parejas sentimentales, ¿no? Esto lo tengo aquí básicamente por una sencilla razón, porque fue una de las primeras sentencias que suscitó una cierta controversia en si finalmente se podía tipificar esto como un acto discriminatorio de odio, concretamente el artículo 22.4, que fuese aplicable a los agentes de la Guardia Civil y a sus parejas, ¿no?, familiares. Finalmente no se estimó oportuno, principalmente pensando que la Guardia Civil, por su condición de Guardia Civil, este delito ya estaba subsumido de alguna forma en el delito contra la gente de la autoridad. Sin embargo, yo siempre te lo quería traer un poco para reflexionar acerca de este punto, puesto que cualquiera de nosotros tenemos unos cometidos, una profesión, unas funciones en la sociedad, pero todos, como digo, somos personas y en algún momento, aunque es verdad que en la Guardia Civil somos 24 horas del día y tenemos esa condición, pero también somos ciudadanos y tenemos una serie de derechos que, en este caso estas personas no estaban ejerciendo como tal, ejerciendo sus funciones como guardias civiles. Sí que bien es cierto que eran reconocidos por las personas, por los agresores en este caso, pero, claro, ahí quedaría un poco al margen los derechos que pudieran tener estos guardias civiles como ciudadanos y el estar desprotegidos por este artículo 510. También es verdad que la sentencia recoge que la Guardia Civil, si nos vamos ya un poco, siendo un poco más estrictos, la Guardia Civil no es un colectivo que merezca una especial protección, básicamente porque somos una policía, naturaleza militar, armados, en fin, una serie de aspectos. Pero lo que se trata aquí de analizar no es que estas personas formen parte de una institución, sino que
¿qué protección tienen estas personas como personas que son? Esa es la pregunta. También, bueno, pasa, por favor. También uno de los aspectos que se contemplaban es, claro, que no se conocía la ideología de los guardias civiles que fueron agredidos por razón ideológica. Me estoy refiriendo porque si tuviese algún tipo de encaje desde el punto de vista penal sería desde el punto de vista ideológico. No se pudo mostrar la ideología de los guardias civiles. Evidentemente, esos guardias civiles tendrían la ideología que tuviesen. Y que mucho menos se puede demostrar la ideología de la propia Guardia Civil. Evidentemente, o sea, somos ciudadanos y la Guardia Civil no es que tenga una ideología o tenga otra, de ninguna de las maneras, ¿no? Esa fue una de las problemáticas que, bueno, como eso no estaba demostrado y evidentemente no existía, pues no se podía incluir. Digo, dignidad de la persona frente a todo, pasa por favor. Y la pregunta también que nos planteamos es qué pasa con aquellas personas simpatizantes, amigos, socios, hijos, primos, me da igual. Esto que tengo, básicamente porque me ha tocado un poco de primera mano, pero lo podía extrapolar a cualquier ejemplo de cualquier colectivo o de cualquier ciudadano, ¿eh? No pretendo con esto simplemente indicar que afecte solamente a la Guardia Civil, ni mucho menos. Pero bueno, estas personas están desprotegidas también. Un hijo de un Guardia Civil, un hijo de un foral, un hijo de un policía municipal, un hijo, me da igual de quien fuese, de un sanitario, no tiene la culpa, no ha elegido ser hijo de, simplemente pues ha tenido la suerte o la desgracia por ser el hijo de quien es, pero estas personas están desprotegidas y esto es una realidad. Estas personas sufren pues incidente / delitos de odio en muchas de las ocasiones y tampoco pueden ser protegidos desde el punto de vista penal. Pasa, por favor. Paso al segundo caso, que sé que me estoy yendo un poco de tiempo. Como les comentaba, esta es una sentencia del Supremo que creo que ha generado un punto de inflexión en el tratamiento de los delitos de odio, no dicho por mí, sino por los propios fiscales y jueces. Principalmente, pues bueno, para contextualizar, 3 personas de un marcado perfil, pues en este caso de izquierdas, me da igual que sea de izquierdas o de derechas, pero en este caso era de izquierdas, agredieron a 3 personas que se encontraban en Sant Andreu, en Barcelona, en un stand, un puesto dando pues, publicidad a la selección española desde un punto de vista divulgativo, informativo acerca de los programas, de los partidos que se venían a desarrollar. Y bueno, evidentemente pues ahí había merchandising, banderas españolas, camiseta de la selección española, etc. etc. Estas personas agredieron a las 3 personas que se encontraban allí por una serie de pues, delitos de lesiones, atentaron también contra la moral, la integridad moral de estas personas y, curiosamente, en esta sentencia se ha apreciado, y esto es un poco lo más importante, dos aspectos interesantes, o al menos yo creo que pueden marcar un poco el futuro también de las investigaciones judiciales, que es las personas agredidas pues sufrieron evidentemente pues una serie de hechos discriminatorios, insultos, bueno, si me permite la expresión, lo he querido recoger aquí. Pues había palabras, putos españoles, fuera de aquí, os vamos a matar, putos españoles de mierda, iros a vuestro país, etc. etc. Bueno, evidentemente estas personas agredieron a las personas que se encontraron ahí no porque estuviesen, no desde un punto de vista deportivo, que no, tal y como recoge la sentencia, estoy reproduciendo lo que dice, no lo que yo opino. Pero evidentemente los 2 motivos principales fueron por la nacionalidad española de esas personas, de las víctimas me refiero, y por la ideología de lo que representa a la nación española, a lo español, ¿vale? Eso es especialmente importante porque, bueno, abre un espectro a la hora de trabajar o valorar por parte de la Judicatura en otras situaciones que se pueden reproducir, pues bueno, como el País Vasco, Cataluña o nuestra comunidad foral, ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, hasta aquí lo que quería comentarles. Y aquí la parte final, pues comentarles un poquillo la labor que venimos desarrollando desde Guardia Civil, concretamente desde Navarra, que es donde yo estoy. Indicarles que bueno, el Ministerio de Interior actualmente, pues, en uno de los planes de acción que pretende combatir el delito de odio, pues ha establecido una serie de estrategias en las que evidentemente pues, afecta a varios sectores, entre ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por ende Guardia Civil, en la que pretende pues, establecer una serie de instrucciones o líneas de acción para combatir este fenómeno. Me estoy refiriendo pues, a la formación, ¿no? que decía también José Manuel antes, la formación que se nos está impartiendo, la cercanía que estamos mostrando a diferentes centros educativos, universidades,
centros de mayores, un poco para explicar la existencia de lo que es un delito de odio y para ayudarles también a denunciar o facilitarles esas denuncias, primero para que sean capaces de detectarlo, evidentemente, y con posterioridad pues para que sean capaces de acercarse a nosotros y que se sientan, no voy a decir tranquilos, pero sí con una cierta cercanía. Se han creado unos grupos REDO, que son grupos de respuesta ante los delitos de odio, personal cualificado y especializado en este ámbito, que pretende pues abordar estos delitos, apoyar desde un punto de vista especializado, como digo, y también pues buscamos esa cercanía. Creo que José Manuel lo ha recogido muy bien en su proyecto. Nosotros vamos en ese mismo sentido, ¿no? Evidentemente esto es algo integral, algo de todos, en la que tenemos que sensibilizar a todo el mundo, a la ciudadanía. Y también me gustaría pasar, por favor. Esto es un poco ejemplos de operaciones que hemos venido desarrollando, ¿no? En el grupo del cual formo parte, desde antes del año 2015 ya veníamos desarrollando este tipo de operaciones, principalmente monitorizando las redes sociales e intentando pues ejercer una labor disuasoria o preventiva en materia de odio. Sí que me gustaría, sobre todo la parte de redes sociales, que es un poco más lo que conozco, el impacto que supone a cualquier persona, ¿no?, por el colectivo que sea, el mensaje o discurso de odio. Piensen aquí el alcance que puede tener cualquier tipo de mensaje de odio, se puede diseminar y puede acabar en cualquier parte del mundo, y el daño, el gravísimo daño que ejerce sobre la persona, la víctima directa, sobre la víctima indirecta, que son los colectivos, ¿no?, al cual puede formar parte esa persona, o la misma sociedad. Eso es una realidad. Y para finalizar, pues también dos ideas. Las redes sociales, pues aunque se opera en un espacio virtual, las consecuencias no son virtuales, sino que son totalmente reales. Eso es una idea que me gusta siempre repetir. Ejercen mucho daño. Y finalmente, pues también tenemos que tener un tratamiento quirúrgico y cuidadoso a la hora de abordar este fenómeno, principalmente por las víctimas, que son el objeto, ¿no?, de este delito, protegerlas, ayudarlas, entenderlas. Sí, también es cierto que debemos también combatir la hipersensibilización en muchas ocasiones. Creo que no hacemos ningún bien estigmatizando a ciertos colectivos y, también, como digo, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que tener mucho cuidado a la hora de incorporar, ¿no?, incluso en el ámbito policial, ciertas terminologías. En ello estamos también muchas veces, ¿no?, que incurrimos a veces en errores, pero principalmente comentaros que desde Guardia Civil se está trabajando de una forma importante, que es algo que nos importa mucho. Continuamos en ello, no es que hayamos empezado ahora, como ven ustedes, y básicamente muy agradecido de que me hayan podido escuchar. Muchas gracias. Pues, muchas gracias al capitán Antonio Martínez de Baños. Y antes de empezar una sesión en la que espero que participe también el público, para eso tenemos ese micrófono que José se va a ocupar de coger y circular, quería quizá abrir con una pequeña pregunta. Sabemos que está en trámite de a lo mejor quizá crearse la figura de delito europeo, considerar como delito europeo el delito de odio. Algo que no es tan sencillo como parece, que no sabemos ni qué alcance, ni a qué colectivos va a proteger, ni... Claro, una de las cosas que ha salido ya aquí es que esa normalización del discurso de la intolerancia en las redes sociales luego tiene una repercusión en la vida real. Que cuando empieza a haber una naturalización de la intolerancia, de la hostilidad, del prejuicio, al tiempo tenemos muchos incidentes de odio reales. Porque además se montan verdaderas comunidades de seres odiantes que luego se pueden terminar conociendo y pueden ir subiendo en la escala esta de la radicalización violenta. Eso no hay que olvidarlo. Por otra parte, claro, para uno de los grandes problemas que hay en la actualidad, en toda la política pública y en todo el mundo legislativo, es cómo realizar esto protegiendo la libertad de expresión y no cayendo en la censura. Y cómo hacer que lo que es ilegal en el mundo físico sea ilegal en el mundo virtual.
porque ya una parte de nuestro trabajo y de nuestra vida pasa en el mundo virtual. Tenemos una parte de avatares. Claro, pero tenemos que proteger, primero, que el debate público no sea tóxico, que no terminemos perdiendo el sentido de la vida, de la convivencia o la democracia por nuestra propia mente. Porque donde primero se pierde el respeto a los demás y la democracia es si dejamos de ver a las personas como personas y los vemos como enemigos, simplemente porque hay un rasgo que no coinciden con nosotros. Porque hemos hablado de motivaciones sociales que son muy dinámicas. Yo también estoy con una idea de protección universal porque la sociedad es tremendamente dinámica y en este momento la capacidad de crear motivos para diferenciarnos de otro y para generar nuevos fenómenos de intolerancia es muy rápida. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, claro. Si queremos actuar en las redes sociales, o tenemos una muy buena quirúrgicamente categorización de qué cosas van más allá de lo que no nos gusta, pero no es ilegal, y vemos qué contenido es ilícito y cómo proteger de los errores, o sea, cómo tener también los elementos de garantías de derechos fundamentales, porque puede haber abusos, puede haber errores, y si en el mundo real tenemos la jurisprudencia que nos ayuda o los señores jueces, porque, claro, como entran en competencia varios derechos muy importantes, el del honor o el de en fin, todas las cosas que nosotros tenemos, nuestra dignidad, pero está también la otra parte de la libertad de expresión, ver dónde se está superando una barrera que no hay que cruzar no es tan fácil. Ahora, en la Comisión Especial de Desinformación en el Parlamento estamos trabajando para ver cómo actuar frente a la desinformación, o sea, la mentira industrial creada por agentes externos, o sea, sobre todo rusos, no solo toda su cuadrilla, con toda su cuadrilla de apoyo, todos tienen en común que no les va nada a las democracias, y cómo lo haces sin caer en la censura y con elementos de garantía. Hemos tenido una Comisión Especial de Desinformación número 1 y hemos generado la número 2. Porque ahora sabemos el problema, pero ¿cómo haces las cosas bien? ¿Cómo proteges también la democracia de que no haya un poder público que interfiera administrativamente de una forma abusiva, por ejemplo? O sea, ¿cómo poner los remedios a todo lo que es esos contenidos de Internet? Y que no sea arbitrariamente una tecnológica. Claro, para eso necesitas muy buenas definiciones y muy buenos datos. Por eso hemos hablado todos nosotros de la calidad del dato y de la necesidad de buenas definiciones. Bueno, pues ahora, en estos momentos, la Comisión Europea nos ha pasado a nosotros una propuesta, Parlamento, pero estamos corriendo la banda. Todavía no podemos jugar el partido. Y el Consejo, o sea, los gobiernos, están decidiendo si les parece bien esa propuesta de la Comisión y si se ponen de acuerdo y no hay veto, la Comisión quiere ampliar lo que hasta ahora se protege, que es muy limitado, ¿eh? Y para mí es escaso. O sea, lo que decimos en euskera, escaso. En mi opinión personal, pero esto ya es otra historia. Y si en junio, dentro de unos pocos días, el Consejo no tiene veto, nos mandará el Consejo una propuesta a nosotros, Parlamento, para que digamos sí. Consideramos que el delito de odio, dadas las circunstancias transnacionales, las circunstancias virtuales en cuanto a la incidencia al odio o el delito de odio propiamente dicho, de alguna manera, sí necesitaría ser un eurodelito para poder trabajar mejor. Porque si no tenemos definiciones comunes, no vamos a poder meterle mano bien a este problema, por ejemplo, en Internet. Sí que lo hemos conseguido, hemos hecho un reglamento de aplicación directa. Yo he estado en la negociación, quiero decir, y por eso lo sé de primera mano, sobre la retirada de contenido terrorista online. A eso hemos llegado, con todo tipo de garantías. Pero, por una parte, era más fácil, porque el contenido terrorista te equivocas menos, pero teníamos unos procedimientos con todas las garantías, por si acaso había un error o un abuso. Bueno, un mecanismo además de intervención transnacional para la retirada de los contenidos terroristas en 1 hora. Bueno, nos costó Dios y ayuda a hacerlo. Bien, yo entiendo que con el delito de odio todavía es más difícil,
pero hay que intentar llegar a ello, porque si hay impunidad, se incentiva el que haya más. Y si hay impunidad online y no se trabaja bien, podemos caer en la censura, cosa que no podemos permitirnos, o en la impunidad, que tampoco nos lo podemos permitir. Tenemos que saber trabajar para defender nuestras sociedades en este tiempo, en el siglo XXI. Y necesitamos unos controles, unas fiscalías especializadas, un control judicial 7-Eleven especializado. O sea, todas estas cosas las tenemos que pensar para que la arbitrariedad sea la mínima posible y remediable, o sea, que se pueda remediar. En inglés solemos decir remedies. Y para que podamos actuar, por otra parte, y también para educar. Por eso todos estos fenómenos de pedagogía son muy importantes, porque hay una parte que somos los ciudadanos las que tenemos que mandar a la esquina, aquello que es excéntrico y que no es razonable desde el punto de vista del respeto a los demás. No todo es penal, no todo es administrativo, hay una parte que es social. Lo primero es identificar comportamientos que no nos gustan y discursos que no nos gustan y mandar a la esquinita de pensar, sin más, aquellos que dicen cosas que nos parece que son tóxicas. Hay una parte que podemos hacer como ciudadanos muy grande, ¿eh? Bueno, y estamos en esa fase. Si eso se activa, los diputados que estamos corriendo la banda y esperando entrenar, a mí me tocaría ser ponente. Y entonces el día 30, como ponente, aunque soy ponente oficiosa hasta que el Consejo diga que vale, que quieren ir con esto para adelante. Pues, sin embargo, la Comisión quiere presentar lo que le ha presentado al Consejo. Entonces, el día 30 de junio vienen al Comité de Libertades Civiles. Y a mí, como soy ponente oficiosa, comillas, me han dicho, bueno, puedes llevar a 2 personas. Yo, vale, muy bien. ¿Y a qué no sabéis a quién es elegido? Bueno, pues a la representante del Comité de las Regiones. Es muy importante, las regiones y las entidades locales, claro que son muy importantes en las dinámicas de desradicalización violenta. Es el lugar clave para actuar en todas las motivaciones de intolerancia, sin duda. Y entonces el Comité de las Regiones ha empezado a trabajar en una opinión al eurodelito antes de que se lo hayan pedido. Entonces, eso habla muy bien de ellos. Y la actual alcaldesa de Gant ha hecho un trabajo, están trabajando en el Comité de las Regiones, porque el alcalde de Gant fue asesinado por motivos ideológicos, de intolerancia política. Y ella tiene eso en el corazón. Y los ediles del Comité de las Regiones quieren aportar ese elemento también, ese elemento que es muy importante porque está creciendo y ellos se dan cuenta. Los alcaldes, las entidades regionales se dan cuenta de lo que está creciendo en muchos lugares de Europa. Y la segunda persona que he elegido, y nunca se ha llevado al Parlamento para una cosa de estas al Comité de las Regiones, pero yo en la conferencia sobre el futuro de Europa, que es para otro día, conocí a los del Comité de las Regiones y dije, ¿y cómo es que no nos hacemos más caso? Si tenemos mucho que aprender los unos de los otros, también de los parlamentos nacionales, pues el Comité Económico y Social, que han hecho ya una opinión ellos mismos sobre este tema, aunque no aparecen en el formato, digamos, pero lo han hecho. Y lo han hecho extraordinaria. Han hecho una cosa buenísima. Y dijimos, salseando nosotros, dijimos, pues ya está, vamos a invitar al Comité Económico y Social, que han hecho un trabajo fenomenal de opinión, porque les ha dado la gana, y ya la han hecho. O sea, está todavía el Consejo pensando si sí o si no, y estos ya tienen una opinión hecha. Pues les invitamos. Entonces me dijo mi equipo, pues que me dicen en secretaría que nunca han invitado, que nadie ha invitado nunca al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. Bueno, pues ahora ya sí, la primera vez. Así que el día 30 vendrán al Parlamento los diputados a los que, a mí como ponente oficiosa y a los ponentes en la sombra oficiosos, nos va a tocar escuchar la presentación de la comisión y estas opiniones, o el borrador de opinión del Comité de las Regiones, pero también la opinión ya hecha del Comité Económico y Social. Y la verdad es que creo que sí, que nos tenemos que escuchar todos mucho, porque todos podemos aprender, porque no tenemos que vivir en burbujas, porque estos fenómenos son muy dinámicos y hay un elemento de universalidad que en las definiciones tenemos que ser capaces de entender dentro de la seguridad jurídica, dentro del ser proporcionales y quirúrgicos,
porque se desarrollan nuevas maneras de intolerancia y no podemos dejar a nadie por la percepción real o infundada de personas como parte de colectivos, aunque no sea así, como hemos visto en el caso de Sant Andreu o de familiares. En este caso, en Cataluña ocurrió con familiares de guardias civiles y policías en todo el fenómeno de una especie de golpe de estado híbrido que tuvimos en Cataluña, o lo que nos ha contado hoy el capitán. Hay muchos elementos en los que hay que abrir bien los ojos, porque no se puede dejar a las personas por un elemento de motivación, de discriminación o de intolerancia o de hostilidad, no se puede dejar a nadie sin proteger. Tenemos que ser espabilados, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que tener una mirada que haga las sociedades más vivibles, y lo podemos conseguir. Y además es lo más importante que ha desarrollado Europa. La idea de los derechos fundamentales es netamente europea. No la podemos perder porque entre en los discursos de odio de una manera. Ahora que en nuestras leyes había un montón de elementos que estaban ya eliminados, no podemos permitir que entran por la puerta de atrás a través de las redes sociales y a través de la intoxicación de nuestros cerebros y nuestros corazones. Así que estamos en eso en Europa ahora mismo. Sí. De acuerdo. Decía que a ver si suerte y efectivamente todos se ponen de acuerdo y ponen en común estas experiencias. Hay una pregunta que quería hacer que además es para los tres, en la medida en la que os afecta, que es ¿qué papel entendéis que tiene que tener la sociedad civil a la hora tanto de comunicar como de aportar, ya sea información, ya sean ideas, ya sean movilización, a este cambio en la sensibilidad sobre los delitos de odio y la forma de tratarlos? ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, pues empiezo yo, si no me inconveniente. Bueno, yo básicamente un poco lo que venía comentando, ¿no? Yo creo que evidentemente estos espacios son importantes, interesantes, un poco, pues bueno, para aportar puntos de vista, darnos a conocer, pero yo creo que principalmente los agentes principales o los actores principales son aquellas comunidades más desprotegidas, ¿no? Que yo creo que son un poco los que deben de llevar la bandera, y nosotros estamos de alguna forma pues para asistirles, ayudarles y hacerles también protagonistas en todo esto. La verdad es que nosotros desde Guardia Civil sí que intentamos promover todo ese tipo de encuentros, básicamente también porque aprendemos mucho de la sensibilidad, ¿no?, de estas personas, cosas que muchas veces no alcanzamos a ver si no estás con ellas, o incluso pues rompiendo un poco esos moldes, ¿no?, que a veces pues bueno, se nos ve un poco distantes, y bueno, pretendemos un poco en este sentido todo lo contrario, porque no puede ser de otra manera. Al fin y al cabo tenemos que sensibilizarnos con ellos, y como digo, ellos son los que de alguna forma tienen que trasladarnos sus sentidos, sus sensibilidades, las vulnerabilidades que tienen, y bueno, evidentemente pues hacerlo extensivo al resto de los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Muchas veces es la sociedad la que obliga al legislador a que haga una serie de normas, otras veces es el propio legislador mediante esas normas, ¿no?, los que tratan de cambiar, de modificar algunas situaciones, ¿no? En este caso, para mí, bueno, es un tema muy importante, no me quiero meter charcos que no me corresponden. Yo veo que es fundamental que nadie, ningún grupo, se atribuya la cualidad de poder decir que soy el que lucha, ninguna facción política, ningún color, ni izquierdas ni derechas. Hablamos de derechos fundamentales. Vamos a coger el marco jurídico de España, la norma fundamental, la Constitución, las primeras páginas, de ahí iremos al 167. Estamos hablando de igualdad, derecho a la igualdad. Estamos hablando de la dignidad humana. Eso no es patrimonio de nadie, no tiene que ser patrimonio de nadie, sino de todos. Lo que no puede ser es que un determinado sector ideológico, por decirlo de algún modo, pues esté a la cabeza sacando bandera de fíjate que estoy defendiendo a este colectivo, y luego trivialice otra serie de ataques a otro colectivo. Eso es lo que no puede ser. Y tenemos que entender que es algo de todos. O sea, que en derecho civil diríamos que es indisponible, no es una materia indisponible, que no se compra, que no se vende, que es de todos, que es la dignidad humana. Yo cuando hablo con mis compañeros, para poneros un ejemplo, una situación,
les digo, mira, el derecho a la propiedad, evidentemente, que es un derecho muy importante, pues bueno, hay derechos que son superiores, ¿no?, a la propiedad, el derecho a la dignidad, a la igualdad. No por decir que no es más importante una parte de nuestro trabajo que otra, ¿no? Es para enfocarlos, ¿no?, y para que veamos, ¿no?, para que pongamos el marco. Entonces, para mí es fundamental que todo el mundo, todas las personas, en el ámbito que sea, pues que arranquen con esto, que no esté ideologizado, por supuesto. A mí me da vergüenza cuando escucho, me da igual a cualquier personaje público, ¿no?, haciendo bandera de una cosa y cuando sé que luego no hace de la contraria, ¿no? Luego trivializa otro tipo de situaciones que, bueno, no quiero poner ejemplos muy claros, para ser un poquito ambiguo, pero decirlo directamente, ¿no? Entonces es algo que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena leer en un diario una cosa, en el X otro, que no voy a dar nombres, ya nos entendemos, en el otro que esté completamente trivializado o que casi se haga chanza, y luego ver lo contrario, casi de otra situación. Es la dignidad de todos y de cada uno de los seres humanos. Es algo importantísimo. Así que yo entiendo que lo primero es que, eso, por favor, que nadie haga bandera de esto, la vamos a hacer todos. Entonces igual, así todos nos sentiremos más cómodos a la hora de luchar contra esto. Yo ya lo estoy porque yo estoy convencido, pero igual otra gente no. Sí, creo que se ha dicho aquí, una parte de lo que la sociedad civil hace, de hecho, es ser antena. Y más falta hace cuando desde las instituciones públicas todavía no han desarrollado ese instinto. Aquí ha salido esa idea de delitos o incidentes fuera de radar y una subnotificación. Uno de los delitos, de las motivaciones sociales en la que hemos encontrado menos notificación nosotros ha sido en el gitanismo en algunos países europeos. Porque hay países donde creen que es normal estar apaleados. O sea que, y os voy a decir una cosa, yo en el Parlamento he oído a un diputado de un país del este decir que todos los gitanos eran asesinos y violadores y ladrones. Y bueno, claro, tuve que salir a rebatirle porque era prácticamente uno de los últimos uno de los últimos oradores y yo prácticamente era la que podía cerrar y la única que le podía hacer frente de la barbaridad que estaba haciendo. Eso yo lo he oído en el Parlamento Europeo. Imagínense si en el Parlamento Europeo un señor es capaz de decir eso y tiene poder, algo de poder, interno, local o regional, ¿qué podría llegar? ¿Qué políticas discriminadoras podría llegar a hacer? Bueno, él me dijo, no me has entendido bien. Y dije, no, te he entendido perfectamente, te hemos entendido todos perfectamente. Y decía, yo lo que quiero decir es que las políticas antidiscriminatorias se hacen mal. Digo, bueno, pues di eso. Si tú piensas que llevamos 10 años con unas políticas y no estamos consiguiendo unos objetivos, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué tienes que estigmatizar y decir que todas las personas que son de esta etnia son delincuentes? ¿Por qué estás estigmatizando a un niño desde que nace? Claro, en ese país pues había habido casos de malos tratos, vamos, de pantalón largo. Claro, y sin embargo nosotros hemos encontrado muy poco. Y eso que hemos encontrado incidentes muy serios con resultado de muerte. 3 niñas quemadas vivas en un carromato por un ataque de motivación de prejuicio. Eso es una barbaridad. Sin embargo, hemos encontrado muy pocas denuncias. ¿Por qué? Pues porque muchas personas piensan que a lo mejor si van a denunciar en ciertos países, pues igual se llevan una torta encima, ¿no? Claro, todavía algo que moralmente todavía es más grave. O sea, tenemos, por tanto, que tener mucho cuidado cuando nos sale lo fácil, ¿no? Lo de decir cosas de personas por motivaciones las que sean. Y la sociedad civil, cuando no funcionan bien las instituciones, hace un trabajo clave. Cuando las instituciones empiezan a funcionar, es un trabajo más complementario, que tiene que ser también un trabajo, digamos, sin esencialismo. Igual que las autoridades, igual todos nosotros en este fenómeno de hacer frente a incidentes que tienen una motivación de intolerancia, de prejuicios, debemos tener mucho
de no pensar que nosotros marcamos lo que es lo correcto y lo incorrecto. O sea, por eso la dificultad que tenemos en cómo vamos a abordar todos estos elementos de criterio para no caer en censura, en sesgos o en fin, una mala utilización de todas estas cuestiones. Y los observatorios de la sociedad civil son muy importantes. Nosotros, en el trabajo que hemos venido haciendo de la OSCE, los datos oficiales desde 2015 abarca una pequeña parte del fenómeno. Y sin sociedad civil, sin los datos abiertos, también de investigaciones periodísticas, no habríamos podido hacer el trabajo que hemos hecho en cartografía. Así que claro que es importante. Lo que necesitamos todos es ayudarnos a colaborar mejor para ver cómo buscar mejor los datos, cómo analizarlos mejor, cómo hacer mejor los criterios. Necesitamos colaborar muchísimo todos y no estar en burbujitas. O sea, los diputados por su lado, los del Comité de las Regiones por el suyo, la policía por su lado, la Guardia Civil por el suyo, no. Los colectivos, las asociaciones civiles por el suyo, no. Los operadores judiciales por el suyo, los fiscales por el suyo, no. Necesitamos hablar mucho juntos. Completamente de acuerdo. Y una cuestión que comentamos hace un poquito. No os puedo poner en la situación de hablar de casos concretos porque no podéis, pero sí que hay un problema, yo diría básico, que es cuando una serie de valores son los que se supone una sociedad tiene que desarrollar o decide desarrollar, pues los implementa a través de los medios de comunicación, que son la forma de llevar a la sociedad los valores, ¿no? Cuando decidimos hablar de llamado lenguaje inclusivo como forma de respeto, digamos, sexual o de género, pues se hagan hasta cursillos en las universidades o a los periodistas. Es decir, cómo debéis hablar, cómo debéis decir este tipo de cosas. Pero conseguir que esto que estamos diciendo, que en un periódico, que en cualquier entidad, se tome en serio que la discriminación es un problema, sea por el criterio que sea, esté recogido como muchos más de los que se suelen tener en cuenta en el Código Penal, o no lo esté. Una cosa es ética y otra cosa es ley. Entonces, vamos a ver, a un juez se le puede exigir que se tome en serio una cosa que está tipificada, pero a un periódico se le tiene que exigir que se tome en serio lo que es ético, no solamente eso. Entonces, ¿qué se puede hacer para llegar a sensibilizar a la sociedad y a los que la sensibilizan, digámoslo así? Aparte de, como decíamos desde la legislación, cambiarla, es que ¿cómo se ocurre que se podría hacer? Bueno, tenemos que tener esos foros en los que saltamos de la burbuja y luego hacer buenas intervenciones de visibilización de las cosas que estamos encontrando. Ser muy pedagógicos y pedirles, por favor, a los medios de comunicación que lo cuenten bien verificado, que cuenten las cosas de forma bien verificada, que no corran a poner tweets, sino que todos nosotros tengamos el máximo de los mejores estándares posibles desde el punto de vista de la calidad del trabajo que realizamos. Y el gusto por el trabajo bien hecho. Y los lectores que agradezcan el trabajo bien hecho también, por parte de esos medios de comunicación que no inflan o inventan, o hacen amarillismo, sino que buscan rigurosamente hacer buenos reportajes, contar bien las cosas, verificar fuentes, contrastarlas, cuando nos equivocamos darnos un poquito las orejas y cuando acertamos, pues lo han hecho bien. No sé. Creo que colectivamente tenemos mucho que hacer porque hemos pasado una especie de salación de estos medios digitales de cualquier manera. Ahora hay muy buenos digitales, por cierto, con una calidad extraordinaria, algunos de ellos. Pero hemos pasado esa salación de cualquier cosa vale y cualquier cosa es lo mismo que un material periodístico o informativo o un reportaje de opinión bien hecho. Todo no es lo mismo. Y hemos pasado esa relación de entrar y de dejarnos llevar, muchos de nosotros, por el sesgo, de buscar solo noticias que nos resultan cómodas y confortables. Y no ver las que nos resultan incómodas y que nos sacan de nuestros espacios de certezas. Yo creo que tenemos que poner de moda lo de arriesgarnos y ser un poquito valientes y ver lo que no nos gusta, porque en lo que no nos gusta hay un tanto por ciento de cosas que hay que tener en consideración. A mí, por ejemplo, en el Parlamento me gusta, cuando tengo tiempo, sentarme a escuchar a todos
todos. Y hay cosas que me resultan muy, muy incómodas. Pero incluso en lo que me resulta muy incómodo, hay algún motivo. La ira que veo en algunos casos responde a algún tipo de una frustración, quiero decir, una frustración desde el punto de vista social, u otros motivos. Pero siempre hay algo detrás que uno tiene que intentar entender, aunque sea para entender por qué dice las cosas de esa manera tan salvaje. Bueno, pues creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de salir de nuestro ámbito de confort. Y de dar tiempo al menos a que el otro termine. Y pensar. Y luego decirle, mira, pues no estoy de acuerdo. Porque hay que atreverse a decir cuando no estamos de acuerdo, sobre todo cuando pensamos que lo que se nos está diciendo es muy sesgado. Hay que atreverse, pero hay que atreverse en la medida de lo posible con un cierto respeto. Siempre con respeto a dominem. Aunque no nos gusten los argumentos, porque no lo sean, ¿no? Porque pensemos que no lo son. Tenemos que intentar también hacer un poco de juego limpio. Y eso también lo debemos hacer todos, ¿eh? Bueno, yo suelo hacer un paralelismo, no sé, evidentemente, que diga los medios de comunicación como lo tienen que hacer ni muchísimo menos. Antes tengo que, por supuesto, mejorar la práctica policial. Pero sí me gusta hacer un paralelismo, por ejemplo, con el tratamiento que se daba, quiero pensar, que se daba hace años al tema de la violencia de género, ¿no? Cuando, no me gusta decir esta frase, pero bueno, es para que me entendáis, se puso de moda lo de sacar los medios de comunicación, contextualizar ese puso de moda. Se empezaba a dar mucha más trascendencia, ¿no?, a la violencia de género, a los asesinatos, pues veíamos en los medios de